Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Senado de la Nación. Estamos por primera vez en el año en el Salón Azul o San Martín de la Cámara Alta para llevarles las noticias parlamentarias más destacadas y hoy la noticia tiene que ver con que finalmente se llegó a la audiencia pública en la cual la Comisión de Acuerdos va a tratar el pliego como candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Horacio Rosati. Ya están llegando senadores, pudimos ver que llegó la senadora Lucila Crexel, representante de la provincia de Neuquén, Juan Manuel Abal Medina, representante de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos una nota con el presidente de la comisión, el salteño Rodolfo Urtubey, quien nos anticipa cuál va a ser el trabajo de la comisión el día de hoy. Hemos decidido dividir la audiencia pública examinando los antecedentes y la idoneidad de cada uno de ellos por separado. Vamos a iniciar con el doctor Rosati. Y sí, hay muchas inquietudes, muchas preguntas, personas, organizaciones civiles que han formulado un montón de preguntas, las hemos agrupado por temas. Vamos, por supuesto, a escuchar a los candidatos respondiendo esas preguntas y luego vamos a abrir el debate abierto en el Senado para que los senadores y senadoras manifiesten y le puedan preguntar libremente al candidato. Hay muchas impugnaciones, observaciones, en el plazo de 15 días han ingresado muchas, esas son precisamente las que se van a leer mañana, se van a leer los descargos también que han hecho los candidatos, después las preguntas y después el debate libre. Esperemos que... Ahí teníamos la palabra del presidente de la comisión, el salteño Rodolfo Urtubey. Recordemos que la Comisión de Acuerdos comenzó a trabajar una vez que el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias y que después de mucho debate con todas las fuerzas políticas y también dentro de Cambiemos, el Poder Ejecutivo decidió convocar, como lo marca el artículo 99 en su inciso 4 y el decreto 222 del año 03, decreto que se conoce como de autolimitación presidencial, a realizar el proceso que marcan tanto la Constitución como este decreto para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya llegó el presidente de la comisión, Rodolfo Urtubey, también está el vicepresidente, el representante de la provincia de Santa Cruz, Alfredo Martínez, como decíamos, Lucila Crexel también, el senador Castillo, ahí vemos al senador Cobos, también vemos al senador Mayans, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria. Y como anticipaba recién el presidente de la comisión, hoy se va a presentar Horacio Rosati, propuesto por el Poder Ejecutivo como candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una audiencia pública en la cual los senadores van a poderle preguntar lo que los senadores quieran y además se van a poder llevar por los pliegos de impugnación que llegaron al Senado de la Nación. Hay que decir que la nominación de Horacio Rosati recibió 1016 avales y 8 impugnaciones. Este número es distinto al que recibió en el Ministerio de Justicia, en el cual recibió aproximadamente 2.400 avales y 1.500 impugnaciones. En minutos nada más va a comenzar la audiencia. Como toda la semana, el Senado de la Nación es protagonista junto al Congreso de la Nación de la actualidad del país y se están definiendo cosas muy importantes como lo son dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí vemos, se está sentando la senadora Fellner, ya está el senador Godoy, el senador Cobos y el senador Rodríguez Sá. Vamos a compartir con ustedes el perfil de Horacio Rosati. Nacido en la provincia de Santa Fe, egresó con el título de abogado y escribano en la Universidad Nacional del Litoral en 1976. Además es magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental, título que recibió en 2004. Ejerció la docencia en la Universidad Austral de Buenos Aires y en diferentes universidades de la provincia de Santa Fe, donde también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Ejerció además distintos cargos públicos. Fue elegido convencional constituyente por su provincia para la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Al año siguiente asumió como intendente de la ciudad de Santa Fe. En 2003 fue designado Procurador del Tesoro de la Nación y un año más tarde ocupó el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete Nacional. Es autor de más de 20 libros y artículos vinculados con el derecho. Su desempeño como escritor lo llevó a recibir numerosos premios, como el Bernardo Hussein, otorgado por el CONICET.
Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Seguimos en el Salón Azul, estamos a minutos, a segundos de que comience esta audiencia. También le tenemos que decir que hay presencia de distintas ONGs que han presentado tanto avales como impugnaciones y que ya hemos visto alguna remera que está pidiendo por el cupo femenino dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no es la primera vez que pasa en el Senado de la Nación y en el Salón Azul. Si nos remontamos a lo que sucedió el 31 de marzo de 2015 cuando se debatió el pliego de Roberto Carles, recordemos que ese día se rompió con el reglamento o con la acordada que hay entre bloques, la cual establece que no se pueden sacar ni banderas ni se puede gritar dentro del Senado, no solamente dentro del recinto, sino también dentro de las comisiones. También están prohibidos los aplausos, así que vamos a ver qué pasa con el tema del cupo femenino. Hace casi un año se rompió con este reglamento, ya que se pidió por el cupo femenino y se presentaron banderas y se aplaudió, cosa que fue frenada rápidamente por el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Volviendo a lo que va a suceder el día de hoy, si les tenemos que contar todo lo que sucedió desde diciembre hasta hoy, deberíamos empezar por el 14 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo Nacional nombró tanto a Rosati como a Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Esto generó un gran debate, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las distintas fuerzas políticas y también, hay que decirlo, dentro de Cambiemos. Estamos a punto de comenzar la audiencia, está a punto de sentarse el presidente, quien está saludando en este momento al senador representante de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenov, quien tiene la presidencia de la Comisión de Trámite Legislativo que trabajó ayer. Se está sentando Urtubey, los dejamos con el desarrollo de la audiencia pública. ¿Tenemos micrófono? No tenemos micrófono. A ver. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia pública para examinar los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Como primera medida le voy a pedir al locutor que lea los mensajes de elevación al excelentísimo Senado de la Nación por parte de ambos candidatos, pero previo a ello, señor locutor, vamos a hacer ingresar a la sala a los doctores Rosati y Rosenkrantz, por favor. Vamos entonces con la presencia de los doctores, a lo que obviamente los saludamos y le damos la bienvenida a este Senado de la Nación. Vamos a leer los respectivos mensajes de elevación. Del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. Finalizado el procedimiento de participación ciudadana conforme el decreto número 222 del 19 de junio de 2003, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional. Siguiendo dicho procedimiento, se recibieron tanto presentaciones espontáneas como de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales y academias, destacándose un gran número favorable a su propuesta. Al respecto, cabe señalar que la mayoría de las opiniones a favor del doctor Carlos Fernando Rosenkrantz se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata,
su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual. En este sentido, corresponde destacar que el postulante ha litigado por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de los derechos de la comunidad homosexual argentina, logrando el reconocimiento de su personería jurídica. De esta manera, el candidato demostró su acabado compromiso con los derechos humanos, su vocación de justicia y su integridad moral. Es rector de la Universidad de San Andrés, cargo desde el cual impulsó el programa Abanderados Argentinos, poniendo de resalto su compromiso con la distribución igualitaria de recursos educativos. Asimismo, dictó clases, conferencias y cursos en numerosas universidades, muchas de las cuales han presentado su aval para su designación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe puntualizar que el postulante es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de abogado con un promedio destacado, resultando abanderado de su promoción. En lo que respecta a su trayectoria académica, es dable destacar que el doctor Rosenkrantz fue becario de la Comisión Fulbright, es magíster en Derecho y doctor en Ciencia del Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde se consagró con su tesis doctoral El igualitarismo liberal, un ensayo en ética social. Asimismo, es de resaltar que el prestigioso jurista de que se trata ejerce la docencia universitaria y se ha destacado tanto en diversas universidades nacionales e internacionales, entre las que sobresalen la Universidad de Denver, en Colorado, Estados Unidos, la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España. Además, es importante señalar que el nominado es titular de cátedra en la materia Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y en lo que atañe a la labor profesional del candidato que se propone, es menester señalar que ha ejercido intensamente la profesión de abogado en cuestiones comerciales, civiles y constitucionales, demostrando un fiel compromiso con cada trabajo encomendado. En el mismo sentido, se enfatiza que el doctor Rosenkrantz fue contratado por el Gobierno Nacional para actuar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con el objeto de defender los intereses de la nación. Del mismo modo, patrocinó judicialmente a diversas provincias argentinas ante diferentes tribunales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo demás, el doctor Rosenkrantz ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático y compromiso con la defensa de los derechos humanos, todo lo cual lo consagra en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En relación con los argumentos y procedencia de las presentaciones que en el marco del procedimiento han impugnado la postulación del candidato, cabe destacar que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Rosenkrantz, no revistiendo ninguna de ellas entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación. En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por el Decreto número 222/2003 y encontrándose cumplidos los plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura de los cargos en cuestión, a cuyo efecto se eleva a ese honorable Senado el presente pedido de acuerdo para que el doctor Carlos Fernando Rosenkrantz sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Señor presidente, damos, de acuerdo a lo propuesto por usted, lectura a lo segundo. Sí, adelante, por favor. Del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, el acuerdo correspondiente con el objeto de designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Horacio Daniel Rosati,
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana conforme al decreto número 222 del 19 de junio de 2003, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional. Siguiendo dicho procedimiento, se recibieron tanto presentaciones espontáneas como de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales y academias, destacándose un gran número favorable a su propuesta. Al respecto, cabe mencionar que las opiniones a favor del doctor Rosati se sustentan en la solvencia de sus antecedentes académicos y su trayectoria. Ha sido Procurador del Tesoro de la Nación y se ha desempeñado como Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Cabe mencionar que fue convencional constituyente durante la reforma de la Constitución Nacional. En lo que respecta a su labor docente, el candidato es un prestigioso profesor de diversas universidades de nuestro país, en las cuales dicta materias de carreras de grado y posgrado. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y actualmente se desempeña como director del doctorado en Ciencia Jurídica de la misma Casa de Altos Estudios. Es autor de múltiples trabajos bibliográficos, entre los que se destacan el Derecho a la Jurisdicción antes del proceso, Tratado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Respecto a su formación académica, cabe puntualizar, asimismo, que el postulante es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y máster en Evaluación del Impacto y Gestión Ambiental por la Universidad Católica de Santa Fe. Por lo demás, el candidato propiciado posee un alto compromiso con los valores republicanos, democráticos y la defensa de los derechos humanos, lo que sumado a todas las condiciones hasta aquí mencionadas, da acabada cuenta que el prestigioso jurista, doctor Horacio Daniel Rosati, reúne la experiencia y madurez profesional necesaria para ocupar el más alto sitial en el Poder Judicial de la Nación. En relación con los argumentos y procedencia de las presentaciones que, en el marco del procedimiento, han impugnado la postulación del candidato, cabe destacar que ninguna de ellas versa sobre las cualidades o condiciones del doctor Rosati, no revistiendo ninguna de ellas entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación. En virtud de lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento al procedimiento de preselección regulado por el decreto número 222/2003 y encontrándose cumplidos los plazos establecidos por la normativa aplicable, resulta obligatorio para este Poder Ejecutivo propiciar la cobertura de los cargos en cuestión a cuyo efecto se eleva a ese honorable Senado el presente pedido de acuerdo para que el doctor Horacio Daniel Rosati sea nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Señor Presidente. Muchas gracias, señor locutor. La presidencia de la comisión ha decidido que hagamos un cuarto intermedio al final de esta audiencia y continuemos el día 8 de diciembre y adoptemos una metodología, 8 de marzo, y adoptemos una metodología que permita el examen individual a cada uno de los candidatos. Por eso, antes de dar inicio a la audiencia, vamos a pedirle al doctor Rosati que permanezca en la sala y vamos a liberar al doctor Rosenkrantz, agradeciéndole que su presencia formal, cumplimiento estricto de la citación de los edictos respectivos, y lo citamos para el día 8 de marzo a las 11 horas, así que hacemos esta digresión y después seguimos. Doctor. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a... Sí, exacto.
Muy bien, vamos a continuar con esta audiencia. Señor locutor, le pido que lea, por favor, el currículum, los antecedentes del doctor Rosati, por favor. Como no, señor presidente. El título es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral en el año 1976, escribano egresado de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional también del Litoral, máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental egresado de la Universidad Católica de Santa Fe. Antecedentes laborales en el Poder Judicial como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, años 2002-2014, y los antecedentes docentes nos muestran la participación en la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como profesor titular por concurso de Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal. Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional, Público, Provincial y Municipal y de Teoría del Estado, decano de la Facultad, docencia universitaria de posgrado. Universidad Austral, profesor invitado de Derecho Público Municipal del Máster de Derecho Administrativo. Universidad Nacional de Rosario, profesor estable de Teoría del Estado en la Maestría de Derecho Procesal. Universidad de Limoges, Universidad Nacional del Litoral, profesor de Derecho Público Municipal Ambiental en la Maestría de Derecho Ambiental. En cuanto a la gestión universitaria, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, años 1999-2002, director del doctorado en Ciencia Jurídica de la Universidad Católica de Santa Fe. Otros antecedentes laborales, en cuanto a la función pública, secretario de Estado General y Técnico de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe, años 93 y 95, convencional constituyente por Santa Fe en la Reforma Constitucional de 1994, intendente municipal de la ciudad de Santa Fe 95-99, procurador general del Tesoro de la Nación 2003-2004, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 2004-2005. Otros cargos de relevancia citamos como presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados de la República Argentina, año 2010-2012, codirector juntamente con el doctor Tomás Hutchinson de la revista de Derecho Público editada por Rubin Salculzoni, actualmente, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 2013-17. En cuanto a libros editados, El derecho a la jurisdicción antes del proceso, editorial de Palma en el 84, Control Municipal de Tránsito, editorial Rubin Salculzoni, Santa Fe 1986, Fisiología de la Ley, editorial Universidad Nacional del Litoral Santa Fe en el 87, Frankenstein 1999, un ensayo sobre la sociedad contemporánea, editorial Centro de Estudios Sociales y Políticos de Santa Fe en el 91, La construcción del Estado argentino, editorial Rubin Salculzoni, tomo 1, Santa Fe 1994, El cuerpo de la muerte, la misma editorial en el 94, Tratado de Derecho Municipal, editorial RC, 4 tomos, Santa Fe 1998-2001, segunda edición, La Argentina por sus historias, editorial Ciudad Argentina en el 99, El presidencialismo argentino después de la reforma constitucional, editorial RC Santa Fe 2001, El origen del Estado, la misma editorial en el 2002, Derecho Ambiental Constitucional, Santa Fe 2004, El molde y la receta, la novela de la Constitución, en el 2005, El Código Civil desde el Derecho Público, en el 2007, 100 años de multitud, en el 2013,
Tratado de Derecho Constitucional, 2 tomos, 2010-2011, Tratado de Derecho Municipal, editorial Rubin Salculzoni, 2 tomos en 4ª edición, Santa Fe en el año 2012, Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2003-2013, la misma editorial en el año 2013. En cuanto a premios y distinciones, mencionamos el premio Mariano Tissenbaum a la investigación en ciencias jurídicas en el año 1983, premio Enrique V. Gali a la producción jurídica otorgado por el Colegio de Abogados de La Plata en el 87, premio Bernardo Hussein a la investigación en ciencias políticas y derecho constitucional otorgado por el CONICET 1987, premios Coca-Cola en las artes y en las ciencias en las asignaturas Ciencias Políticas, Derecho Constitucional e Historia Argentina, años 1986, 87 y 90 respectivamente. Primer premio de ensayo categoría Iniciación otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el 88. Premio Subsecretaría de Cultura y Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe en el 90. Primer premio de ensayo otorgado por la Asociación Santafesina de Escritores en el 92. Premio Onda de Plata a la Gestión de Gobierno en la Intendencia Municipal de Santa Fe en el 99. Premio Ministerio de Justicia de la Nación en el mismo año por su trabajo el presidencialismo argentino después de la reforma constitucional. Primer Premio Nacional de Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Tratado de Derecho Municipal. Premio a la Mejor Obra Jurídica 2010-2011, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por su obra Tratado de Derecho Constitucional. Señor Presidente. Sí, señor locutor, si podemos leer las adhesiones más relevantes, en este caso. Como no, señor Presidente. Las adhesiones más relevantes son de FACA, Federación Argentina de Colegio de Abogados, Marcelo López Alfonsín, Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Colegio de Abogados de San Isidro, Ricardo Gil Lavedra, Francisco Alfonsín, Rafael Bielsa, Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Instituto de Estudios Legislativos, más 1.006 adhesiones de ciudadanos, siendo un total de 1.016. Señor Presidente. Bien, señor locutor, vamos a leer ahora un resumen de las impugnaciones y descargos formulados en relación a ellas por parte del candidato, por favor. Cómo no. La Comisión, dentro del plazo previsto legalmente, ha recibido 13 impugnaciones suscritas por las entidades y personas que a continuación se detallan. Centro de Estudios Legales y Sociales, Diputada Nacional María Cristina Álvarez Rodríguez, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, señora Vilma Ripoll, en nombre del Movimiento Socialista de los Trabajadores, abogado Raúl Alberto Schnabel y Leonel Mariano Curuchague, escribana Norma Allegrone, licenciada María Luisa Storani, Marcela Durrie y otros y otras, Asociación de Abogados Laboralistas, Taller Permanente de la Mujer, Asociación Civil Justicia Legítima, Asociación Pensamiento Penal, Diego Tatián y Silvina Mónica Segundo. El candidato propuesto fue notificado de todas ellas y presentó en tiempo y forma sus descargos. Las observaciones e impugnaciones presentadas se refieren básicamente a cuestiones que los presentantes, con diversidad de argumentos en algunos casos, pero con coincidencias de fondo, pueden resumirse del siguiente modo. 1. La designación de este candidato podría implicar una violación al principio de equilibrio de género fijado en el Decreto 222 del 2003 del Poder Ejecutivo Nacional. 2. La omisión del doctor Rosati de manifestar públicamente su oposición a la designación en comisión efectuada por medio del Decreto 83 del 2015 del Poder Ejecutivo Nacional. 3. Su posición doctrinaria en relación con la operatividad interna de los tratados internacionales de derechos humanos y el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 4. Su posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal argentino. 5.
su posición doctrinaria frente al derecho de huelga y 6, su posición doctrinaria frente a la exigibilidad judicial al Estado del Derecho a la vivienda digna. En cuanto al cuestionamiento relacionado con la violación al Decreto 222/2013, el doctor Rosati manifestó en su descargo que concuerda con la integración plural y equilibrada de género en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, agregó que este cuestionamiento resulta ajeno a la conducta y decisión del candidato. En relación con el cuestionamiento efectuado en orden a su omisión de manifestar públicamente su oposición a la designación efectuada por medio del Decreto 83/15 del Poder Ejecutivo Nacional, manifestó que considera imprescindible no desvincular el artículo 1 de ese decreto de su artículo 2, el cual promueve el mecanismo para la designación permanente de este mismo candidato previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación. En referencia al cuestionamiento efectuado sobre su posición doctrinaria respecto a la operatividad interna de los tratados internacionales de derechos humanos, el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la línea jurisprudencial seguida en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en cuanto se refiere al control de convencionalidad, el doctor Rosati manifestó en su descargo que sostiene la plena vigencia del sistema interamericano de derechos humanos dentro de las condiciones en las que la República Argentina se ha obligado constitucionalmente. Indicó también que, a su criterio, el control de convencionalidad no debe desligarse del control de constitucionalidad, por cuanto las convenciones en nuestro sistema jurídico se insertan dentro de un orden jerárquico previsto en los artículos 31, 75, inciso 22 y concordantes de la Constitución Nacional. Manifiesta que si bien en ese marco la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la última intérprete de la Constitución argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no debe declinar esa competencia. En cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente a la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal argentino y el criterio jurisprudencial fijado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el candidato propuesto manifestó en su descargo que ese artículo ha generado históricamente interpretaciones dispares y una jurisprudencia cambiante, y que a su criterio debería ser modificado por una ley sancionada por los representantes elegidos por el voto popular. Agregó que la definición de este tema por parte de esa Corte no ha generado uniformidad de criterios en la materia, por cuanto las jurisdicciones locales la han interpretado de diferentes maneras. Recordó el rango constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, que protege la vida del niño desde su concepción en el seno materno. En atención al cuestionamiento efectuado en orden a su posición doctrinaria frente al derecho de huelga, el candidato manifestó en su descargo que su criterio en torno a los sujetos legitimados para su ejercicio no es restrictivo, sino que es el que prescribe la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y que este es el criterio de la Corte Suprema de Justicia en el caso ATE contra Ministerio de Trabajo del año 2008. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento efectuado por orden a la exigibilidad judicial al Estado del Derecho a la vivienda digna, el candidato propuesto manifestó en su descargo que el análisis de los impugnantes acerca de la obra de su autoría que se cita es fraccionado e incompleto, y que en las impugnaciones se ha recortado la opinión emitida en su Tratado de Derecho Constitucional, omitiendo lo que sigue en el mismo párrafo. Indicó que la posición sostenida en el párrafo citado cambia sustancialmente si se lo lee completo y no tiene el significado que los impugnantes le atribuyen sobre la base de esa lectura parcial e incompleta. Para mayor claridad, transcribió ese párrafo y efectuó las precisiones del caso, manifestando que sobre este tópico comparte el evolucionado criterio que en la misma publicación y a renglón seguido expresa la Corte Suprema de Justicia,
en el caso SYQC contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fallo del año 2012. Señor presidente. Señor locutor, vamos a leer a continuación el compendio de las preguntas formuladas y luego pasamos a que conteste el candidato cada una de ellas. Adelante, por favor, hacemos la introducción, hacemos la primera pregunta y ahí le cedemos la palabra al candidato. Sí, señor presidente, se presentaron más de 100 preguntas confeccionadas por 11 entidades representativas de distintos sectores de la sociedad civil. Varias de esas preguntas se repiten, por lo que fueron compatibilizadas para facilitar el desarrollo de la sesión. Algunas de ellas reiteran los conceptos vertidos en las observaciones que fueron contestadas por escrito. No obstante, por la insistencia en la temática, parece oportuno permitir que el postulante amplíe sus fundamentos en esta audiencia. Se ha tratado de abarcar todos los temas planteados en un número razonable de preguntas y que estuvieran representadas todas las entidades. Con estas consideraciones previas, entonces, pasamos a la formulación solicitada por el señor presidente. Podemos leemos la pregunta número 1, por favor. ¿Considera legítimo que por orden judicial se disponga a obtener el ADN de una persona mayor de edad contra su voluntad para determinar si es hijo de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, si existen evidencias sólidas que sustentan esa hipótesis? Esta pregunta formulada por las abuelas de Plaza de Mayo. Adelante, doctor, queda en uso de la palabra. Muchas gracias. La respuesta es sí. Considero que es constitucional obtener muestras de ADN aún en contra de la voluntad de la persona si estamos en el contexto de la pregunta, es decir, si estamos en el contexto de la averiguación de un delito que tiene que ver con la apropiación ilegal de personas en el marco de delitos que son además de lesa humanidad. Este caso fue resuelto luego de varios criterios que iban y venían en la Corte Suprema de Justicia el 11 de agosto del año 2009, el caso Gualtieri Ruñone de Prieto, y yo estoy de acuerdo con la conclusión que ahí se ha sacado. Por supuesto, hay que inicialmente tratar de propender la obtención del ADN por un método no invasivo, como ocurrió en ese caso, es decir, que estaba separado del cuerpo la muestra de ADN, pero si no fuera así, también podría obtenerse con un método que requiera la intervención de la persona auscultada. Esta opinión mía está inserta en uno de mis libros que está citado, la adhesión a este criterio del caso Gualtieri Ruñone de Prieto del año 2009. Vamos con la segunda pregunta, señor locutor. ¿Qué evaluación hace acerca del impacto de la incorporación de los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué valor jurídico considera que tiene la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos para los tribunales locales? ¿Cuál es su opinión sobre la constitucionalidad y judiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales? Pregunta formulada por abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Forest, Taller de la Mujer y Techo, Asociación Un Techo para la Argentina. Considero que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha significado un importante adelanto, progreso en el reconocimiento de los derechos humanos también en sedes nacionales. Evidentemente se han conformado estándares, criterios transversales a todos los países a partir de la experiencia del funcionamiento de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo entonces, para comenzar a responder esta pregunta, que en realidad, si no entendí mal, son prácticamente 3 preguntas, para comenzar a responder la pregunta, que la experiencia es positiva, es fuertemente positiva, porque además genera en el ámbito regional una
tendencia que iguala hacia arriba la vigencia de los derechos humanos en los distintos países de nuestro continente. Dicho esto, lo que quiero remarcar es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la última intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica. Pero reivindico, por supuesto, el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ser el último intérprete de la Constitución Nacional Argentina, un rol que no debe declinar. Y digo también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores, ya sea de carácter nacional, federal o locales, provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben velar para que dentro del territorio nacional la vigencia y la intensidad de la aplicación de los derechos humanos tenga como mínimo, la misma intensidad que puede dar el ámbito internacional a través de la Corte Interamericana. Creo en el sistema interamericano de derechos humanos al punto que cuando fui ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, intervine activamente y sobre todo a través de la Secretaría de Derechos Humanos que llevaba adelante el doctor Eduardo Luis Duhalde, impulsé la declaración de responsabilidad del Estado en el caso del atentado de la AMIA. Este es el decreto 812 que surge como consecuencia de la actuación de organizaciones no gubernamentales, Memoria Activa, CELS y otras, que llevaron adelante este proceso y que culmina con la aprobación del acta celebrada en el ámbito de Naciones Unidas, que lleva la firma del expresidente Kirchner, del canciller Rafael Bielsa y la mía. Decreto 812 del 2005, donde la República Argentina por primera vez asume la responsabilidad internacional por el atentado de AMIA, en el marco de una negociación que había sido llevada adelante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo también, por eso en la síntesis de la respuesta se decía, que la República Argentina tiene la obligación de cumplimiento de todas las sentencias de la Corte Interamericana que la involucren como parte, como dice el artículo 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana. De modo que si hay un caso X contra la República Argentina y condena a la República Argentina por supuesto que debe cumplirlo. Cualquiera sea el X o el Y, ¿verdad?, contra la República Argentina. Respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que involucra a otros países, es decir, el caso X contra Perú, X contra Venezuela, en esos casos yo creo que la aplicación del estándar no es directo, sino que la Corte Suprema de Justicia tiene el rol de establecer si ese criterio referido a otro Estado, no a la República Argentina, insisto, a otro Estado y no a la República Argentina, es efectivamente aplicable en función de que el caso es exactamente igual, etcétera, etcétera. El compromiso de la República Argentina cuando adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, primero por ley y luego cuando en la reforma de 1994 lo incorporamos en el 75, inciso 22, dándole la máxima jerarquía, es cumplir las sentencias que la tengan como parte. Sobre el particular, como también se pregunta sobre el control de convencionalidad, o se alude al control de convencionalidad, yo quisiera decir, para que pueda ser interpretado mi criterio, mi pensamiento, que puede o no ser compartido, pero me parece que una cosa es que se interprete de la manera en que uno quiere y luego no se lo comparta, y otra cosa es que se lo interprete de otra forma y entonces no se lo comparta. Yo creo en el control de convencionalidad, siempre que esté dentro del control de constitucionalidad
y si me permite, me tendría que tomar 5 minutos para dar una explicación de este tema. En la reforma de 1994, yo fui convencional, integré la comisión de redacción de la reforma. El debate era en torno a qué jerarquía van a tener los tratados internacionales, porque el artículo 31 de la Constitución argentina, que habla de la Ley Suprema de la Nación, establece un orden. Dice, la Ley Suprema de la Nación está conformada por la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales. No estaba claro, antes de 1994, en el rango constitucional, si los tratados prevalecían sobre la ley, si la ley prevalecía sobre los tratados o si tenían exactamente la misma jerarquía. En 1994, con la redacción del artículo 75, inciso 22, recuérdese que no se podían tocar ninguno de los primeros 35 artículos, de modo que el 31 quedó igual. El 75, inciso 22, con la redacción que tiene, que la verdad que es un poco compleja, de todos modos permite aclarar cuál es la jerarquía de los tratados. Todos los tratados tienen jerarquía superior a la ley. Todos los tratados tienen jerarquía superior a la ley. Los tratados, que son los llamados de paz y de comercio, los concordatos con la Santa Sede, los que no refieren a los derechos humanos, están arriba de la ley. Pero arriba de ellos están los tratados sobre derechos humanos. Y arriba de ellos los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, en el mismo margen de la Constitución. Si hiciéramos la pirámide jurídica o una escalera, en función de la cual el escalón superior es el de máxima jerarquía y vamos descendiendo en la jerarquía normativa a medida que bajamos en la escalera, la Constitución argentina y los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional están en el primer escalón. En el segundo escalón están los tratados sobre derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional. En el tercer escalón están los tratados que no refieren a derechos humanos, los llamados de paz y comercio, y en el cuarto escalón están las leyes del Congreso. Estos 4 escalones conforman la Ley Suprema de la Nación de la que habla el artículo 31, abajo de los cuales están los decretos, las resoluciones, etcétera, etcétera. Volviendo a la pregunta sobre el control de convencionalidad entonces, creo que hay un control de convencionalidad, un control de los actos del poder público argentino que los compara con los tratados, con las convenciones. Pero ese control debe ser dado dentro de la Constitución. Es decir, que no es un control separado. Siempre que se hace un control de constitucionalidad, que se pondera una ley, una resolución del Banco Central, un decreto del Poder Ejecutivo, se hace el control sobre la convención, sobre la norma de la jerarquía superior para ver que no esté contrastando con ella. Cuando desligamos el control de convencionalidad del control de constitucionalidad, retaseamos la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es como que transferimos esa potestad, en este caso vinculada a la vigencia de los derechos humanos, a un tribunal internacional, cuando bien podríamos hacerlo aquí, en el ámbito nacional. Quiero darlo esto con un ejemplo, reforzar esta idea con un ejemplo. En el caso Simón, que de paso digo, adhiero a él y lo tengo dicho por escrito antes de ahora, en el que se consagra la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la Corte cambia el criterio porque antes en el caso Camps había dicho lo contrario. Pero ya en el caso Camps teníamos un antecedente del juez Baqué que había dicho los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles porque la Constitución Nacional lo dice, cuando habla de que quedan erradicadas para siempre las torturas en nuestro país. Por aplicación de la Constitución pudo haberse dicho en Camps lo que luego se dice en Simón con invocación correcta de los tratados internacionales. Llamo por eso a rescatar la vigencia de la Constitución Nacional Argentina, porque muchas de las soluciones que en ocasiones se requieren y se solicitan en los ámbitos internacionales pueden ser concretadas con economía procesal y de tiempo en el ámbito nacional, en la propia
Constitución Nacional muchas veces está la solución. Y además, como en las impugnaciones que nos fueron notificadas conforme a lo que establece el reglamento, también se habla de cómo debemos entender esto de que los tratados internacionales se incorporan al derecho argentino en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Digo que en las condiciones de su vigencia, como lo interpretamos en 1994, quería decir tal y como la República Argentina recibe ese tratado, no tal y como ese tratado es interpretado en el ámbito internacional, que son dos cosas bastante diferentes. Porque el Estado argentino, cuando recibe, hace ingresar a su ámbito jurídico un tratado internacional por ley, puede establecer una reserva o una declaración que tiene la misma jerarquía constitucional cuando el tratado tiene esa jerarquía. No teníamos en 1994 y no podíamos pensar la jurisprudencia que vendría después de la Corte Interamericana, que fundamentalmente es desde el 2000 para adelante. En 1994 esto no existía. Está bien que se interprete esto de las condiciones de su vigencia de forma distinta. Lo que yo creo que está mal que se diga que en 1994 los convencionales pensaron de esa manera, porque creo que realmente no pensábamos de esa manera, por lo menos los que estuvimos en la comisión de redacción. Entonces, adhiero al sistema interamericano. Cuando he sido funcionario, se ha aplicado el sistema interamericano a la República Argentina, insisto, en el decreto 812 del 2005 y en la relevancia que tienen las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos en generar esa decisión política e institucional. Creo en el control de convencionalidad, pero siempre que no se desligue de la Constitución y siempre que no retasee competencias a nuestros tribunales, en particular a la Corte Suprema de Justicia, que debe ser el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bien, doctor, vamos a leer, por favor, la pregunta número 4. ¿Qué posición tiene sobre la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo considera que debe interpretarse el artículo 86 del Código Penal en relación con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos? Esta pregunta formulada por CELS, ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia, INESIP y Servicio para el Acceso a la Ciudadanía, Gisela Mouso. El artículo 86 del Código Penal, en mi criterio, debe ser modificado por una ley, porque el Código Civil es una ley. El Código Penal también, el civil también, el Código Penal es una ley. Hasta tanto no se reforme el artículo 86 con un criterio que todos entendamos de la misma forma, este tema, que debe ser resuelto, a mi criterio, luego de un profundo debate en el seno de la comunidad, con la expresión de toda la ciudadanía, incluso, ¿por qué no?, con la consulta popular prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional y dirimido realmente por los auténticos representantes del pueblo, que son los legisladores, el tema seguirá siendo dirimido por un tribunal de justicia. Cuando lo que debe hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los poderes representativos, termina siendo hecho por la justicia, la respuesta primero está referida a un caso concreto. Y segundo, no tiene el nivel participativo previo que tiene toda instancia deliberativa que es propia del ejercicio de la función, en este caso legislativa. El artículo 86, en lo que hace a la interrupción del embarazo, fue entendido jurisprudencialmente siempre tiene una redacción muy oscura, digámoslo, de paso, muy oscura. Y de paso también hago esta digresión, de una época muy oscura en la sanción del Código Penal. Tuvo una interpretación hasta que luego el caso FAL
que se hace cargo de un drama, que además es un drama cotidiano, por eso entiendo que esto debe ser resuelto en un ámbito de debate parlamentario, legislativo, para que todos lo entendamos igual, debe ser resuelto, decía, no por un tribunal de justicia, que puede cambiar la jurisprudencia el día de mañana. Si usted me permite, señor presidente, para que no se crea que esta es una respuesta de ocasión, yo he traído algunas de mis publicaciones, no por una cuestión de autorreferencia ni de narcisismo, sino para demostrar que lo que estoy diciendo ahora ya lo he dicho antes. A veces en las impugnaciones se extracta un renglón o 3 renglones, está bien, 5 renglones, no se puede dar completa esta idea. Si usted me permite... Adelante, está autorizado a leer. Decía, respecto de quién debe resolver este tema, que debe hacerlo el Poder Legislativo. Me está pasando como casi siempre cuando uno cree que va a encontrar el párrafo, no lo encuentra. Sí, acá. En nuestra opinión, digo, una cuestión tan delicada que ha estado rodeada y continúa estándola por la hipocresía y la desigualdad, no puede ser dirimida por una sentencia amplificada, sino por la decisión de los poderes representativos, en especial por el Congreso, y luego de un debate profundo en la sociedad. Es el Congreso, por expresa voluntad del Constituyente, artículo 75, en este caso inciso 12, ¿no es cierto?, que estamos dando la reforma del Código Penal, pero también inciso 22, porque aquí está implicado el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, y si faltaba algo para hacer este panorama más complejo, digamos que después del caso FAL, que permite la interrupción del embarazo en el caso de la violación, se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla el criterio también de la Convención sobre los Derechos del Niño, que la vida comienza desde la concepción. Termino, entonces. El que tiene la llave para abrir la posibilidad de salirse total o parcialmente de una convención internacional, como en este caso la del niño, es el Congreso. Y cumplido este requisito, el Congreso es quien tendrá la potestad de incluir o no incluir algunos de los distintos criterios vigentes en la legislación comparada con relación al tema del aborto. Y a continuación paso revista a los distintos criterios que existen en el mundo respecto de la interrupción del embarazo, desde la prohibición completa hasta la permisión absoluta, con distintos criterios intermedios donde está el de la violación, el de los 3/3 o 3 trimestres del embarazo, que es el que normalmente se sigue en Estados Unidos, el de la viabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sistema jurídico argentino, mientras siga como está, en mi interpretación, que por supuesto que no es la única, hay mucha gente que piensa de la forma que yo estoy exponiendo, mucha gente que no, por supuesto, pero es una interpretación jurídica, no es una interpretación ni filosófica ni teológica. En mi interpretación con el sistema jurídico actual, la Convención sobre los Derechos del Niño, que está en el primer escalón de esta escalera de la que hablamos antes, debe prevalecer sobre el Código Penal, por lo cual, vuelvo al principio, esta cláusula del Código Penal del artículo 86, en mi criterio, debe ser modificada. Vamos al punto 5, por favor. Considera que el mecanismo empleado por el Poder Ejecutivo para el nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto es constitucional. ¿Considera usted que su designación en comisión es constitucional aunque la vacante no se haya producido durante el receso del Senado? ¿Una designación bajo este procedimiento es compatible con la garantía de estabilidad de los jueces? ¿Existe una contradicción entre su posición académica sobre este tema y su conducta? Esto lo formula el CELS, la Asociación Civil Justicia Legítima, Tatián y otros, Servicio para el Acceso a la Ciudadanía, Gisela Mouso y Taller de la Mujer.
Bien. El mecanismo previsto por el inciso 19 del artículo 99 es aplicable en las condiciones en que el mismo establece para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en la Constitución el mecanismo. Es un mecanismo que viene de la Constitución originaria de 1853-60. Este mecanismo dice, se plantea la duda si la vacante debe concretarse durante el receso del Senado o si es posible que la vacante venga de antes, pero exista el momento en que el Senado entra en receso. Este tema fue objeto de análisis por el Honorable Senado de la Nación en 1917, a través de un dictamen de la Comisión de Negocios Constitucionales que lleva la firma de Joaquín B. González, que consideró la Comisión que debía entenderse como una regla permanente de procedimiento, que la vacante podría venir desde antes, siempre que estuviera concretada en el momento en que se designa y el Senado no está trabajando. Hay que tener presente, es cierto, que el receso antes de la reforma del 94 era mucho más largo que lo que es ahora, ¿no? Había prácticamente mitad del año que se trabajaba, mitad del año que no se trabajaba. De modo que la aplicación de este mecanismo excepcional debe ser entendido con criterio restrictivo, como todo mecanismo excepcional. También se pregunta sobre si la aplicación de este mecanismo de la designación en comisión o temporaria del inciso 19 del artículo 99 satisface la garantía de estabilidad constitucionalmente reconocida a los jueces. Yo creo que en este punto estamos hablando de esta experiencia concreta, no de teoría, ahora. En este punto creo imprescindible no desligar el artículo primero del artículo segundo de las designaciones del colega, el doctor Rosenkrantz, y la mía. Porque por el artículo primero, sí, se aplica el 99, inciso 19, para resolver una cuestión urgente, una corte incompleta que tiene 3 miembros sobre 5, e inmediatamente en el mismo decreto, artículo segundo, se pone en marcha el procedimiento del decreto 222 para la selección de los candidatos, los mismos, se pone en marcha la selección para los mismos candidatos. Es decir, estoy interpretando que la intencionalidad efectivamente fue la de cubrir con las mismas personas, empezando de modo temporario para resolver una situación que se consideraba en la ponderación del decisor urgente y necesaria, e implementar la metodología del decreto 222. La intervención de un grupo muy representativo de senadores emitió una declaración donde dijo, en los términos que estamos diciendo, si hay artículo primero, si hay jura en comisión, no hay artículo segundo. ¿Sí? Algo así, si no interpreté mal, que no vengan los pliegos al Senado si se jura por comisión. Con lo cual, lo que podía ser entendido inicialmente como un I es comisión más o I procedimiento del decreto 222, 99 inciso 19 y 99 inciso 4, quedó planteado en términos de o un mecanismo o el otro. Estamos acá en este momento y en este procedimiento y creo que es claro que todos los sujetos intervinientes han entendido que este mecanismo garantizaba de mejor forma la estabilidad futura de los jueces. Para responder la tercera subpregunta, diría entonces
que este proceso del artículo 1 y el 2 juntos sí garantizan para salir de una coyuntura, porque no es una situación normal, ¿no es cierto?, para salir de la coyuntura difícil de tener 3 miembros sobre 5, recordemos que una Corte para tomar una decisión necesita 3 miembros coincidentes, con lo cual no puede haber disidencia. Si se está en disidencia no sale el fallo. Los conjueces se sortean para un caso concreto, nada más. Hay que sortear para cada caso concreto un conjuez. No es una solución que dé dinámica al funcionamiento de la Corte. Respondo entonces a que creo que la conjunción de estos dos mecanismos que se pensaban como sucesivos y que terminaron siendo una opción por uno o por otro, sí terminará, cualquiera sea el resultado, lógicamente, se tenga acuerdo o no, por generar un proceso tendiente a la estabilidad de los jueces. Sí, senador Pichetto, por favor. Muchas gracias. Sí. Este tema realmente es de extrema importancia para el Senado de la Nación. No es un tema o una pregunta más. Es un tema que tiene una relevancia porque hace a la propia existencia de las instituciones y del rol del Senado en el principio central de la Constitución, que es la división de poderes. Y yo tengo un gran respeto por usted, además porque asumió un rol en un momento muy difícil de la Argentina, tanto como procurador del Tesoro en la defensa de los intereses argentinos en el CIADI, una época de alta volatilidad y de complejidad social extraordinaria. Estamos hablando de los años 2003, 2004, todavía estaban los efectos de la tremenda crisis del 2001, como también en el rol que cumplió como ministro de Justicia, donde la presentación ante la Comisión Interamericana abrió el camino del reconocimiento a las víctimas de la AMIA en la reparación de derecho común integral sobre una responsabilidad del segundo atentado donde el Estado no controló. Me parece que estos dos temas definen un perfil de personalidad importantísimo. Sí, también quiero decirle, con todo el respeto a su trayectoria en el marco del derecho constitucional, que nosotros no compartimos la interpretación que le daría derecho al Poder Ejecutivo Nacional a utilizar el artículo 99, inciso 19, porque así se refiere al concepto de empleos y se refiere a otro tiempo histórico de la Argentina donde se andaba en carreta, el Congreso funcionaba 6 meses y además hasta los ejemplos utilizados por algunos que fundamentaron erróneamente este planteo, hasta no son ciertos. Yo quiero reivindicar acá hasta el propio Bartolomé Mitre, que se lo mencionó utilizando discrecionalmente las designaciones de la Corte. Bartolomé Mitre tuvo los jueces después de la decisión del Senado en marzo de 1861. Y uno de esos candidatos era Valentín Alsina, que era senador, porque en ese momento no era malo ser integrante de la Corte siendo senador o diputado. Había un respeto a las trayectorias también. Y Valentín Alsina renuncia al cargo de ser miembro de la Corte y se queda como senador. Le pareció importante seguir representando a la provincia y proyectar, digamos, también sus aspiraciones políticas en el terreno de la política argentina. Lo que quiero decir es que las expresiones de decretos, designaciones por decretos, son todas vinculadas a la dictadura militar. Mencionaron a un hombre de mi provincia, José María Guido, que todos sabemos que fue presidente, entre comillas, de un gobierno de facto que eliminó el Congreso, un hombre de Viedma, un hombre que incluso hasta consultó con Frondizi, que le aconsejó que siguiera él, que era mejor él que eventualmente un militar. Estoy hablando de la caída de Frondizi en 1962. Estoy hablando de la designación de un hombre que en ese momento José María Guido designa por decreto, que se llama Vidau, que luego cuando viene el gobierno del doctor Ilia lo desplazan porque era un juez designado por decreto. Y qué casualidad
que después de la caída del doctor Ilia, que fue echado por el batallón que encabezaba en ese momento coronel Kanz, famoso después por la violación de derechos humanos y jefe de la policía bonaerense durante la etapa de la dictadura, el gobierno de Onganía lo vuelve a designar por decreto a Vidau. Vidau fue juez de la Corte 2 veces designado por decreto. Lo que quiero decir que la designación de los jueces está en el 99, inciso cuarto, de manera clara, categórica, surge del texto de la Constitución y es indubitable cuál es el rol del Congreso Nacional. A ver, las democracias modernas, y especialmente cuando se pontifica y se pondera mucho la democracia americana, hoy está en el seno del debate, en el corazón del debate de la política americana. La sucesión de un juez de la Corte de origen republicano, porque ahí tampoco es malo, fíjense, tampoco es malo tener antecedentes políticos. Es toda una mentira de que el que va a la Corte tiene que ser alguien que no tenga ideas políticas. Solamente en la Argentina se construyen estas ficciones que son parte de los procesos culturales totalmente equivocados, lo que no quiere decir que el hombre, cuando sea designado juez, siga perteneciendo o haciendo política partidaria. Es casi elemental. Es del manual de instrucción cívica cuando uno iba a la escuela secundaria o educación democrática, que a veces se daba en los momentos de la dictadura, se enseñaba educación democrática, en la currícula del secundario que yo estudié, de la Escuela Nacional donde yo fui. Lo que quiero decir que hoy en el debate americano, la muerte de Antonín Scalia, un republicano, de origen republicano, designado por Ronald Reagan, un hombre de 86 años que acaba de fallecer en su rancho de Texas, abrió un debate sobre el derecho del presidente Obama, demócrata, de designar el reemplazante. Y qué casualidad, ese debate es muy parecido al debate argentino. ¿Qué le discutían a la presidenta de la Nación el año pasado? Que su ciclo político terminaba en diciembre del año 2015 y que indudablemente, y los bloques también suscribieron un documento, legítimamente, yo no estoy poniendo en cuestionamiento, digamos, una posición política respetable, como todas las posturas políticas que surgen del debate democrático, donde creían y consideraban que ese derecho, faltando poco tiempo, unos 6 meses, las últimas 2 propuestas de la presidenta de la Nación eran 2 perfiles de jueces realmente de alta capacidad jurídica, como los que ha propuesto actualmente el presidente Macri. No discutimos los antecedentes, ni los conocimientos, ni la formación, ni los roles que usted ha ocupado. Lo que digo es que en ese momento culminaba un ciclo político y bueno, la oposición dijo, señores, este tema no vamos a avalar de ninguna manera. No vamos a tratar este tema. Bueno, esto se está discutiendo hoy, por eso no es muy diferente. Esto se está discutiendo hoy en Estados Unidos. Si el Congreso, que además conduce mayoritariamente el partido de la oposición, que son los republicanos, le dan el aval al candidato a juez que va a proponer seguramente Obama para cubrir la vacante. Es inadmisible pensar que un juez en estos tiempos, lo mismo que los embajadores políticos, a ver, ridículo que se tardara 3 meses, ridículo, que la canciller creyera que se podían designar embajadores en comisión. La verdad que a veces uno se analiza de que falta formación intelectual, de que no han leído. Pensar que se podía mandar un embajador a Estados Unidos en comisión. A ver, ridículo de una ridiculez absoluta. O pensar que se podían designar jueces de la Corte en comisión. Yo quiero, en este sentido, yo creo como usted, doctor Rosati, que se ha retomado un camino de sensatez, que se está cumpliendo con la Constitución, que usted se sometió al 222 y que ahora está sometido al análisis de este Senado plural, que va a analizar sus respuestas, sus reflexiones, sus antecedentes, sus libros, y luego va a resolver en el ámbito del recinto
con una decisión que tiene que ser mayoritaria de 2/3, la ratificación o no del lugar que la Corte tiene. Este es el camino de la Constitución. Cualquier otra interpretación de algún asesor iluminado es funesto para la vida de la República. Yo lo quiero decir con todas las letras. Hay un principio de que puede lo más, puede lo menos. Si se podía designar jueces en la Corte por decreto, después se podían designar jueces federales en los distritos provinciales. Y también se podían designar fiscales. Y bueno, y en realidad había un modelo en marcha irrazonable y totalmente vulnerable desde el punto de vista constitucional. Yo creo que estamos en el camino que corresponde, es el camino de la Constitución. Yo creo que esa cláusula del 99, inciso 9, está en desuso. Tiene que ver con jefes militares que se podían designar en el campo de batalla, tiene que ver con jefes de correo, tiene que ver con autoridades como jueces de paz. Desde esa mirada hay que analizar esa cláusula. O tiene que ver a lo mejor en una emergencia que duraba la transición de 6 meses. Porque antes trasladarse en la Argentina, en Carretá, el Congreso duraba y no había convocatorias extraordinarias, En el tiempo de la informática, de la internet, del Congreso que puede ser convocado a extraordinarias en cualquier momento de un día para otro por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la necesidad de cubrir los 2 vacantes de la Corte me parecen correctas y me parece que la Corte necesita funcionar con el número de 5. Y bueno, y el otro debate que está pendiente es si hay que ampliarlo o no hay que ampliarlo, y creo que también el Poder Ejecutivo tiene que participar de este debate. No debe ser un debate únicamente del Congreso. Pero bueno, yo quería decir esto porque si no nos traicionamos. A ver, nos traicionamos por lo que dijimos. No era una cuestión de tipo personal de rechazo a su trayectoria, ni a la del doctor Rosega, que la evaluaremos el martes. Era una cuestión de posiciones institucionales, de rescatar el valor de este Senado, donde no se puede poner carteles, donde no se puede gritar, donde respetamos a todos, donde hemos recibido a las mujeres que reclaman por el cupo, y nos parece legítimo este reclamo, y si la Corte se amplía tiene que haber más mujeres, y nos parece, vuelvo a repetir, y no se puede aplaudir tampoco se puede aplaudir, ni se pueden poner pancarta ni cartelito, porque acá nos respetamos, y no es una decisión mía, es del conjunto del Senado, es del conjunto de las fuerzas políticas del Senado de la Nación, porque esto no es una sociedad de fomento, ni es una junta vecinal. Acá no se grita, no se insulta, no se ponen carteles. Esto es el Senado, vale la pena para las instituciones del país, este Senado de la Nación, que todos integramos. Así que me parece buena que usted se haya sometido al 222, me parece bueno que esté contestando acá, me parece bueno que el presidente haya tomado el camino de la sensatez institucional y convalidado la Constitución, porque fuera de la Constitución nada. Yo quería decir esto con todo el respeto que tengo por usted. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a alterar un poco la metodología por una cuestión de igualdad de oportunidades. Vamos a abrir un debate sobre este punto, después seguimos con las preguntas. Senador Rosas. Señor presidente, en primer lugar, la verdad debo confesar que me sentí sorprendido con lo que yo entendía que había un procedimiento preestablecido, que era